Gerencia Pública, programa mixto, informativo y educativo, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Silvio José Castellanos Herrera, productor nacional independiente, número 27398. Sintonía 1420 AM presenta Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, siente gran complacencia en continuar hablando hoy con ustedes acerca de la planificación en el Estado venezolano. Esto gracias a nuestro patrocinante Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Están en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven, por Facebook, Gerencia Pública. Y por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.ve, donde está disponible también un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución para la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Bien, estimados amigos, en los programas anteriores hemos hablado, haciendo un resumen, acerca del concepto de Estado como conjunción de tres elementos importantes como son la población, el territorio y el gobierno. Analizamos la función principal del gobierno como la es administrar los recursos de todos los venezolanos. Establecimos también de manera universal que la administración consiste en llevar a cabo 5 principios, como lo son la planificación, el control, la organización, la dirección y la gestión de los recursos humanos. Vimos el concepto de planificación sencillamente como ese puente, ese camino al futuro, ¿verdad?, tendido desde el presente. Y para planificar, sencillamente es lograr elaborar una cantidad de programas, actividades, tareas, funciones en los que se va a recorrer ese camino para lograr esa visualización que establecimos al principio y que queremos estar allí y participar de esa situación futura. Vimos también que a nivel del Estado hay un plan nacional. Ese plan nacional también tiene una versión a nivel estatal en manos de los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas y a nivel municipal en manos de los consejos locales de planificación. Estas entidades tienen que desarrollar sus planes concatenados con ese plan de la nación. Ese plan de la nación es una obligación presentarlo por el presidente de la República. Y el presidente de la República ha presentado o se han presentado consecutivamente a partir de 1999, primero unas líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social que rigió en el periodo 2001-2007, luego el Proyecto Nacional Simón Bolívar que rigió en el lapso 2007-2013, era el primer
Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 2007-2013. Este plan se desagregó en objetivos, estrategias y políticas, y luego impera o rige desde el 2013 hasta el 2019 el Plan de la Patria, que es una especie, interpreto yo, de continuación de ese primer Plan Socialista 2007-2013. Este Plan de la Patria se desagrega en objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales. Esta desagregación es de obligatorio cumplimiento de los planes a nivel de Estado y municipio. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos sus planes deben estar eslabonados directamente con esta cadena de objetivos desagregados desde el objetivo histórico, el objetivo nacional, el estratégico y el general. De esta manera, entonces, se concreta un entramado relacionado con un solo hilo conductor, que es este Plan de la Patria. Bien, vamos, estimados radioescuchas, a nuestra primera pausa musical. Hoy nos acompaña quien fuera el mejor guitarrista del mundo en su momento. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Alirio Díaz, y su primera pieza, Universal, es Natalia. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, continuamos, estimados radioescuchas. Vamos a responder de manera breve cada intervención. Aquí Amanda nos dice: abogado Silvio, ¿usted podría decirme cómo vamos a hacer para entender la problemática que estamos atravesando? Saludos. Bueno, Amanda, este programa trata de explicar la metodología, o sea, la tecnología administrativa que tiene que ver en uno de sus puntos con la planificación. Después nosotros veremos el compañero siamés de la planificación, que es el presupuesto. Luego veremos el control y así sucesivamente. Yo creo que en la medida en que nos apeguemos más a lo que hemos planificado, en esa medida nosotros tendremos mejores resultados. He hablado aquí del primer plan socialista y de este Plan de la Patria. No entramos a fondo a calificar estos objetivos históricos, objetivos nacionales, estratégicos y generales, sino que vemos que desde el punto de vista estructural es lo correcto.
hacer un plan a nivel nacional y luego que todos los entes y órganos de la administración pública en sus diferentes manifestaciones se alineen con ese plan de tal forma que el gran administrador que sea el gobierno trabaje en una misma dirección. De eso estamos hablando. En qué medida se cumplen los planes ya va a depender de quienes los ejecuten. En la medida en que seamos, hablando yo como Estado, mejores administradores, mejor cumpliremos los planes. Y en la medida en que haya mayor participación, de manera de que se concrete esa participación protagónica de la población, en esa medida los planes se irán afinando. Entonces, esta problemática tiene que ser resultado de la no aplicación del plan. Si esos 5 objetivos históricos y su desagregación son correctos, la no aplicación de ese plan, el no apego a ese plan, entonces puede generar que no logremos los objetivos planteados, no logremos la visualización planteada. Puede ser que logrando esos objetivos realmente la población no esté conforme, entonces tendremos que analizar si esos objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales realmente son los correctos. Por supuesto, aquí también debemos explicar que hay situaciones no previsibles. El día que un plan se cumpla exactamente y los programas y los proyectos se den exactamente como lo hemos planificado, entonces casi que somos adivinos del futuro. Henry Castro nos pregunta, ¿eso de la administración de Estado se cumple? Se cumple en el sentido de que todos los entes y órganos de la administración pública tienen que llevar a cabo anualmente un plan operativo anual institucional y un plan estratégico institucional, tal y como lo ordena la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. La Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular establece las bases conceptuales y hasta operativas para lograr conectar toda la actividad de los diferentes entes y órganos de la administración pública. Y cuando hablo de administración pública, para no repetir, también me estoy refiriendo a la administración pública a nivel de los estados y municipios. Entes y órganos de la administración pública del Ejecutivo, estoy hablando de ministerios, institutos autónomos, entes desconcentrados, entes descentralizados de la administración pública. Todos ellos, incluyendo, repito, estados y municipios, tienen que alinearse con el plan de la patria para que se concrete este concepto de sistema, que todos estamos trabajando para el logro de objetivos comunes y nos apeguemos y logremos en mayor medida la visualización deseada, que es la base de la planificación. Es decir, la base de la planificación es el pensamiento positivo del futuro. Bien, decía, eso es contestándole a invitado 240, a Henry Castro. Nos pregunta, invitado 240, si los planes son utópicos y realistas, nada que hacer. Bueno, invitado 240, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a hacer una planificación, mi visualización, mis objetivos, mis metas, todo tiene que ser realizable. Un plan no puede tener programas o metas como, por ejemplo, yo voy a lograr que mañana salga el sol de nuevo, en donde no tengo nada que hacer porque el sol va a salir. O voy a lograr mañana levantarme temprano, voy a levantarme temprano todos los días esta semana. Eso es mi plan, eso es mi objetivo. No puede ser algo tan trivial, pero tampoco puede ser algo imposible. Las metas, objetivos, las visualizaciones tienen que ser retadoras que impliquen un trabajo, un esfuerzo, pero no pueden ser triviales y no pueden ser utópicas. Si son utópicas, entonces ya eso no es planificación. Bien, decía que la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular nos establece la base práctica técnica para poder llevar a cabo esos planes que tienen que ser a todo nivel. Es decir, a nivel del Estado, a nivel del municipio, a nivel de los consejos comunales, a nivel de las juntas parroquiales, a nivel de las comunas.
y en esto debe trabajar activamente el Consejo Local de Planificación a nivel municipal y el Consejo de Planificación de Políticas Públicas, de coordinación de planificación y políticas públicas a nivel del Estado. Dentro de todo ente u órgano de la administración pública tiene que haber, y de hecho es así, me atrevo a decir que es así, tiene que haber una unidad de planificación y presupuesto, por supuesto, porque el presupuesto, como lo veremos más adelante, es conectado estrictamente con los planes y esa es una exigencia técnica que hasta lo decía el presidente Chávez y todavía está ese micro por ahí colgado. No quiero presupuesto si no es por proyectos, es decir, proyecto y presupuesto deben estar enlazados. Bien, tenemos una llamada al aire. Buenos días, ¿cómo se llama usted, estimado amigo o amiga? Montilla de aquí de la mina de Baruta. Un solo comentario que quiero yo hacerle a usted sobre esta nueva ley del gobierno. Eso sobre la comuna no es para eliminar lo que se llama las alcaldías y consejos municipales. Esa es mi pregunta que tengo de hace tiempo. Gracias. Bien, es una interpretación. No desaparece el municipio, estimado amigo, no desaparece el municipio, se crea una nueva entidad que abarca hasta un territorio que se llama la comuna. Y dentro de la comuna, una cantidad de consejos comunales. La idea del gobierno, interpreto, es acercar la planificación aún más a la gente. Esa es la idea, a través de la comuna que abarca en un territorio varios consejos comunales y los consejos comunales van a planificar con base muy terrenal, muy cercana a su realidad. Esa planificación se va a agregar en la comuna y el municipio tiene que planificar a través del Consejo Local de Planificación de la mano de las comunas, de la mano de las juntas parroquiales y donde no haya comunas, de la mano directamente de los consejos comunales. Es una idea de acercar aún más la planificación a la realidad. No creo que esto vaya a eliminar las alcaldías y los municipios. No lo creo. No se visualiza en este momento de esa manera. Y la ley orgánica de planificación, creo que puedes haber contestado su inquietud, estimado amigo. La ley orgánica de planificación pública y popular, fíjense que agrega los diferentes planes. Le da una responsabilidad al Consejo Comunal a través de su digamos, nivel de planificación. Le da una responsabilidad a la comuna a nivel de planificación dentro de la comuna y le da la responsabilidad al alcalde, que es el presidente del Consejo Local de Planificación, para que los dineros, primero lleve a cabo la planificación, luego ejecute los dineros aprobados de la mano también del pueblo. Y ahí es importantísima la participación de la gente para que se concrete esta máxima constitucional que es democracia protagónica y participativa. Vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Esto puede apreciarse claramente en su batería de talleres que incluye, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en el Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, objeto en este momento del programa que estamos radiando. Presupuesto público por proyecto con base en el Plan de la Patria. Control fiscal con su batería de talleres, auditoría, potestad investigativa y determinación de responsabilidades con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento. Contrataciones públicas con base en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento y con base en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, el ingreso por concurso,
ascenso por sistema de méritos y muchos más relativos a la gestión pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002 y atenderemos sus necesidades de asesoría y adiestramiento a la brevedad posible. Bien, continuamos y explicábamos que la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, promulgada el 21 de diciembre del 2010, fíjense ustedes que ya vamos a tener 6 años en este diciembre, tenemos 5 años y medio ya prácticamente con esta ley. Y esta ley a mí me parece perfecta porque traba la planificación en toda la administración pública, en todo el Ejecutivo y en los diferentes niveles, nacional, territorial, estatal y municipal, a los diferentes niveles del territorio, traba la planificación. Entonces, si todos estamos trabajando con base en los mismos objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, si todos estamos allí enganchados, como decimos coloquialmente, entonces vamos hacia una misma dirección. Todos vamos remando hacia el mismo sitio. Aquí nos dice, vamos a ver que no veo bien. Aquí tengo una pregunta de Leonardo, pero más arriba tengo otra que no la veo. Dice, ¿y qué porcentaje, cómo se hace para calcular cuánto dinero se asigna por partida a estos consejos comunales? Bueno, si nosotros seguimos lo que dispone la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, lo que dispone la ONAPRE y lo que dispone la ONAPRE del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación, seguimos esos lineamientos, los consejos comunales en estas jornadas de planificación y presupuesto van a tener una asignación, ¿verdad? Pero para eso hay que seguir el procedimiento, y el procedimiento es que los consejos comunales trabajen directamente, cuando no haya una comuna, trabajen directamente con el Consejo Local de Planificación, y allí ellos van a plantear sus necesidades directas de servicios en general. Entonces, una vez que, digamos, esos proyectos que son ya acogidos por el Consejo Local de Planificación y que luego son tramitados para su aprobación hasta que la Asamblea Nacional dé el visto bueno, esos proyectos van a ser del conocimiento nuevamente de las comunas. Estamos hablando de los consejos comunales porque el alcalde, a través del Consejo Local de Planificación o directamente, va a informar qué proyectos fueron aprobados y qué presupuesto se le asignó. Es básica entonces, e insisto, tengo 3 programas insistiendo en la participación, democracia protagónica, además de participativa, por supuesto, y representativa. Entonces, de esa manera sé que aprobaron para el Consejo Comunal qué proyecto y se va a ejecutar de manera organizada. Y el Consejo Comunal tiene que estar pendiente de la ejecución de ese proyecto hasta participar en el proceso de contrataciones públicas si se trata de una construcción, por ejemplo, o una compra de bienes. Así lo vas a ver, estimado amigo. Bien, me gusta su programa, por eso quiero preguntarle qué va a pasar si la Polar, señora Laura, señora o señorita Laura, amiga Laura, ¿qué va a pasar si la Polar no produce productos necesarios para la población? Estoy preocupada. Bueno, no se trata ni en el Plan de la Patria ni en la Constitución de eliminar la propiedad privada. De hecho, la Polar tiene un papel importantísimo porque genera el 45% de la harina precocida. Yo no creo que esté en los planes del gobierno sensatamente eliminar a la Polar, que genera una cantidad de productos que satisfacen necesidades. Lo hace de manera eficiente y a un precio bastante accesible, ¿no? En el plan, pues, de expropiaciones del gobierno no creo que figure la Polar. Yo creo que no vamos a tener ese problema. Es decir, en los planes del gobierno tiene que haber, ha estado asumiendo o
algunas actividades productivas, pero el gobierno tiene que balancear hasta dónde va a llegar encargándose de actividades productivas directamente y hasta dónde debe participar la empresa privada. Ahí yo creo que el gobierno está llevando a cabo un balance. Bien, aquí me dice Celeste, como una prima mía que se llama así. Yo tengo mis nietos y también quisiera que me informara el por qué dicen que no van a sacar jabón. Bueno, realmente no lo sé, Celeste, si es que no se va a producir más jabón porque no hay insumos, no sé esa problemática directa a ese detalle, no la sé. Vamos a circunscribirnos aquí en la técnica de planificación y en lo importante de nuestra participación tanto en el diseño del plan como en el seguimiento y la ejecución del presupuesto. Abogado Silvio, usted podría decirme cómo vamos, me dice Amanda, ¿cómo vamos a hacer para entender la problemática que estamos atravesando? Bueno, yo creo que eso ya la contestamos. Eso de la administración de Estado se cumple, ya la expliqué también, creo que estoy repitiendo aquí. Buenos días, doctor. Pero ¿quién maneja el dinero que se le da a estos consejos comunales? Bueno, hay una ley de los consejos comunales y en esa ley se establece una mini entidad que es el control. En todos los entes, órganos del Estado, en todas las manifestaciones del Estado, están presentes los 5 principios administrativos que comentamos al principio. Planificación, control, hermanos siamés de la planificación. Debe haber allí una entidad de planificación y control a la vez. Entonces es cuestión de cómo se estructura el Consejo Comunal y que los integrantes tengan un mínimo de visión de planificación y de ejecución presupuestaria, que para eso no hay que ser tampoco, digamos, un profesional universitario, no necesariamente. Si se es mejor. ¿Y qué porcentaje, me dice Leonardo, y qué porcentaje o cómo se hace para calcular cuánto dinero se asigna por partida a esos consejos comunales? Bueno, ya lo expliqué. Eugenia me dice, hola doctor, siempre excelentes temas. Una duda, ¿chocan las partidas del situado con las asignadas a los consejos comunales o se relacionan? El situado es, digamos, una institución constitucional. El situado tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la población y hay una fórmula para distribuirlo. Ese situado va a depender de los ingresos. Si las comunas, los consejos comunales, tramitan todo a través del municipio, a través del consejo local de planificación, entonces, como dije antes, ellos van a estar pendientes de qué fue aprobado en esa planificación, qué plan, qué proyectos fueron aprobados y qué presupuesto se les asignó. Es la vía del situado, aunque cuando entremos más en detalle sobre la planificación vamos a ver qué proyectos van por partidas centralizadas, qué proyectos van por las partidas, por proyectos exclusivamente, con asignaciones directas del Estado. También esto va a depender un poco de la magnitud del proyecto. Si puede ser asumida, en el caso por ejemplo de un municipio, si puede ser asumida por un municipio, es muy probable que vaya por la vía del situado. Si son proyectos que van mucho más allá del situado, probablemente se requieran otros fondos. Bien, continuamos. Decíamos que la concreción del concepto de sistema está muy clara aquí en esta ley orgánica de planificación pública y popular, y que ella traba, mejor dicho, no se vaya a entender como un problema, traba la planificación hasta los consejos comunales. También entonces tenemos a nivel de planificación los conceptos de lo que es el plan operativo anual nacional o plan operativo anual institucional, el plan estratégico y el plan operativo anual nacional. Cuando nosotros hablamos, son diferentes conceptos, ¿no? Tenemos también un plan a nivel del Estado, un plan a nivel de los municipios, que deben ser eslabonados, pues como ya lo expliqué. Vamos, estimados radioescuchas, a un corte de la emisora para importantes mensajes publicitarios y promocionales.
Ya regresamos con más de Gerencia Pública. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Amigo contribuyente, si fraccionaste en 3 porciones el pago de tus impuestos, recuerda que tienes hasta el 20 de abril y para la tercera tienes hasta el 11 de mayo. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Milver Medina y Keila Herrera nos traen Entre Cosas, una revista informativa donde podrás enterarte de temas de interés, actualidad, deportes, salud, belleza y tecnología. Además, podrás interactuar y disfrutar de la mejor música con la participación de invitados especiales. Entre Cosas, todos los martes a las 3 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Este y todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, usted estará en sintonía de Creando Conciencia. Un espacio dedicado a la salud, saneamiento ambiental, bienestar y desarrollo de la comunidad. Bajo la conducción del doctor Douglas Hernández. Este y todos los martes, Creando Conciencia, a partir de las 4 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos entonces, estimados radioescuchas. Bien interesante la participación, tanto por llamadas telefónicas como por el chat. Bien interesante y creo que, bueno, aclaran bastante lo que uno dice aquí. A veces uno habla y cree que está yendo al detalle y con las preguntas uno se da cuenta que debe desagregar un poquito más. Entonces, hablábamos de estos planes a diferentes niveles. Las diferentes entes u órganos de la administración pública tienen que llevar a cabo en estas jornadas de planificación y presupuesto lo que se llama el Plan Operativo Anual Institucional, mencionado por ahí como POAI o como POA, Plan Operativo Anual. Y este Plan Operativo Anual debe estar eslabonado también relacionado con el Plan Estratégico Institucional, ¿ok? A nivel de municipio, de instituto autónomo, ente descentralizado, estado, municipio, consejo comunal, comuna y todos los niveles. Es importante que cada uno de estos planes, como insisto, tenga que relacionarse obligatoriamente con el plan de la patria. Entonces tenemos un plan operativo anual institucional que está conformado por varias categorías. Tenemos los proyectos y tenemos las iniciativas que no son proyectos, que también tienen un financiamiento, solo que van a ser financiadas por partidas centralizadas. Tenemos esas dos categorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que yo tenga mi plan operativo interno o plan operativo anual institucional, tengo que desagregar claramente cuáles son los proyectos que van a ser financiados directamente, no con las partidas centralizadas. ¿Qué quiero decir esto de las partidas centralizadas? Una partida centralizada dentro del presupuesto es aquella que financia o paga actividades dentro de la organización que no son asignables a proyectos. Por ejemplo,
lo que tiene que ver con el alquiler del local donde funciona el municipio, por decir algo, o donde funciona el ente desconcentrado. La luz, el agua, el pago de la nómina en general, son pagos o son erogaciones que no están relacionadas directamente con un proyecto en específico. A esto se le llama, y ya lo tocaremos con más detalle cuando hablemos en programas posteriores sobre el presupuesto, a esto se le llama partidas centralizadas. Cuando tenemos un proyecto en especial, él tiene también toda una desagregación por partidas. Pero los fondos que van a financiar ese proyecto no son los mismos fondos que financian las partidas centralizadas. Pueden ser del mismo instituto, ¿ok? Porque cuando yo hice mi plan operativo anual institucional, que luego siguió la ruta de aprobación tanto del plan como del presupuesto asignado, una vez que se le asignó ese dinero entonces pasa a formar parte de el presupuesto de ese ministerio, por decir algo. Solo que es un proyecto en el que hay que contratar, es un proyecto en el que hay que comprar bienes, contratar servicios, pero con el dinero del ministerio o con el dinero del municipio o del estado. Sin embargo, tenemos dentro del presupuesto de esa alcaldía, que es el caso más ilustrativo, los proyectos en los que tengo que contratar, pero tengo el dinero en mi presupuesto, y tengo también, porque es presupuesto público por proyectos, y tengo también las partidas centralizadas y una categoría que son las iniciativas que se pagan con las partidas centralizadas, pero que no son un proyecto en sí. Realmente pueden ser un proyecto, lo que pasa es que metodológicamente, para diferenciarlo de los proyectos, del presupuesto por proyectos, y diferenciarlo de lo que es financiado por partidas centralizadas, se le llama a estas iniciativas no proyecto. Un ejemplo de esta iniciativa no proyecto es estas actividades de reingeniería. Si nos planteamos como una meta, como un cometido, mejorar el servicio de atención al público haciendo una reingeniería del departamento o la unidad de atención al público, eso desde el punto de vista de reto, de algo a lograr, podemos decir que es un proyecto. Sin embargo, como va a ser realizado por el personal de la unidad de atención al ciudadano, por decir algo, con el apoyo de la unidad de sistemas o la gerencia de sistemas e informática, se dan cuenta pues que ese proyecto o esa iniciativa está siendo financiada por partidas centralizadas y no la podemos identificar como un proyecto, porque metodológicamente decimos que el proyecto tiene un presupuesto aparte que no es el de las partidas centralizadas. Entonces, esto va a conformar el plan. Los proyectos que son con dineros, no partidas centralizadas, pero también en ese plan, esas iniciativas no proyectos forman parte del plan. Lo que pasa es que tiene otra categoría que está diferenciada por el financiamiento. Y el presupuesto, por supuesto, y perdonen la redundancia, abarca también tanto los proyectos como las iniciativas no proyecto y las partidas centralizadas. Todo eso me hace un todo dentro del presupuesto. Bien, vamos, estimados radioescuchas, a una pausa musical y seguimos con Alirio Díaz y vamos a oír de él La Cueca. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública.
Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, continuamos, estimados radioescuchas. Tengo entonces aquí en la pauta que insistir en la participación ciudadana, la participación del pueblo venezolano, porque vemos en muchas preguntas, en mucha participación, la inquietud de qué pasa con el dinero, de que si estos planes se cumplen o no. Y resulta que todo esto se resuelve en gran medida cuando participamos de manera protagónica, de manera activa, participamos en estos planes desde el Consejo Comunal. Y si yo no estoy en un Consejo Comunal o no existe Consejo Comunal, directamente la sociedad organizada o sin organizar, porque también eso es un mito de la sociedad organizada, cualquier persona, cualquier grupo de personas de un barrio, de una urbanización, de una entidad territorial X puede ir al Consejo Local de Planificación y plantear una necesidad, plantear un proyecto para que éste sea tomado en cuenta en la jornada de planificación y presupuesto y comenzar yo a participar allí desde ese momento. Por ejemplo, en el programa anterior me dijeron, bueno, ¿qué pasó con la laguna que se hace a nivel de Altamira? Entonces yo le contesté, bueno, usted primero tiene que haber participado en la jornada de planificación y presupuesto para que ese problema fuese un proyecto al que se le asignaran recursos y luego estar pendiente de qué pasó con esos recursos, primero si fueron aprobados, a qué empresa se le dio y hacer un seguimiento. Si la sociedad, el pueblo venezolano no participa, entonces estamos, digamos, como en una indefensión. Y tanto es así que uno de los lineamientos, y esto lo podemos leer como lineamiento del Ministerio de Planificación, y se los voy a leer directamente, uno de los lineamientos dispone crear espacios de construcción, coordinación e integración colectiva para los autogobiernos comunitarios, comunales y de los sistemas de agregación, fortaleciendo los mecanismos para que el pueblo organizado participe en la planificación y gestión del servicio público. Ese es un lineamiento estratégico del Ministerio de Planificación para que entonces todos los entes y órganos de la administración pública, y esto es aplicable directamente a los estados y municipios, promuevan la participación. Entonces, si el Ejecutivo está mandando a que se promueva la participación, con más razón debo yo participar en la planificación como persona natural, como organización sin fines de lucro, como fundación, como ONG en general, como comuna, como cuadra, como condominio. Son tantas las formas de organización popular que prevé pues nuestra Constitución, nuestras leyes, que no hay manera
no hay manera de que se nos niegue la participación en la planificación, en el presupuesto, su aprobación y seguimiento. Leo de nuevo el lineamiento, que es como, el lineamiento es una especie de orden que da el Ministerio de Planificación a todos los entes y órganos de la administración pública. Leo de nuevo: crear espacios de construcción, coordinación e integración colectiva para los autogobiernos comunitarios, comunales y de los sistemas de agregación, fortaleciendo los mecanismos para que el pueblo organizado participe en la planificación y gestión del servicio público con miras a su transformación. Entonces, fíjense ustedes cómo está previsto aquí, lo prevé claramente, no solamente nuestra Constitución, sino que el Ministerio de Planificación lo tiene como un lineamiento. Aquí tenemos a Angélica, Ernesto primero. Ernesto nos dice: debemos aprender mucho de las funciones administrativas del Estado. Por supuesto, Ernesto, y esta es la idea de estos programas. No solamente que el pueblo en general aprenda de estos principios administrativos, sino que en la administración pública se apliquen con obligatoriedad. De hecho, por eso es que, bueno, es una empresa pues la que patrocina este programa, es el Grupo Inciplan, que ofrece talleres a la administración pública para más eficiencia en todos estos principios administrativos. Angélica nos dice: buen día, doctor, lo felicito, realmente educativo su programa. Usted acaba de decir una palabra clave: planeación. Es que yo creo que no se está planeando nada. No hay progresiones basadas en el crecimiento de la población y las necesidades que deben satisfacer los servicios públicos. Por ejemplo, ¿qué me dice usted? Fíjense, aquí estamos hablando de la tecnología administrativa y como uno de los principios que estamos analizando dentro de la tecnología administrativa es la planificación. ¿En qué va el asunto? En que yo cada vez aplique la técnica con más eficiencia. Se supone que un alcalde, por ejemplo, debe conocer las proyecciones de población de su territorio. Y estas son cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, que están a la disposición de todos los venezolanos a través de los censos y a través pues de una metodología que nos ofrece este instituto sobre la proyección de población. Esta proyección de población debe ser tomada en cuenta. De hecho, es tomada en cuenta para el situado, porque el situado, como ya lo he dicho, se distribuye de acuerdo al área, al territorio y a los ingresos. ¿Ok? Ingresos en general, pero tomo en cuenta la población y el territorio. Hay una fórmula para esto. Entonces el alcalde, a la hora de formular su presupuesto, tiene que conocer cómo es el crecimiento poblacional de su municipio. Entonces ya no se trata de la técnica, sino de una mala aplicación de la técnica. Esto es un ABC, esto es elemental. Si él no toma en cuenta esa proyección de población, bueno, está mal pues. Y entonces allí, usted que sí lo sabe, usted que sí lo conoce, cuando participe en las jornadas de planificación y presupuesto, asómelo para que no lo pasen por alto. ¿Cómo se distribuye el situado? También lo hemos comentado ya en 2 programas anteriores. El artículo, vamos a releerlo. El situado lo tiene claramente el artículo 167 de nuestra Constitución, que así dice: el producto de lo recaudado por concepto de ventas de especies fiscales, tiene que ver con los ingresos de los estados. Dice, el numeral 4 dice: los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del 20% del total de los ingresos ordinarios, estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un 30% de dicho porcentaje por partes iguales, es decir, ese 30% es para todos los estados, y el 70% restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades. Más adelante me explica
es para todos los estados. Dentro de los estados hay una distribución por municipio que tiene que ver con el área del municipio y la población del municipio. Vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad antes de contestar las preguntas restantes. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Esto puede apreciarse claramente en su batería de talleres que incluye, por ejemplo, planificación estratégica corporativa, objeto de este programa, plan de la con base en el Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, presupuesto público por proyectos con base también en el Plan de la Patria y en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, control fiscal con su batería de talleres, auditoría, potestad investigativa y determinación de responsabilidades con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento, contrataciones públicas con base en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, y con base en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, el ingreso por concurso, el ascenso por sistema de méritos y muchos más relativos a la gestión pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002 y atenderemos sus necesidades de asesoría y adiestramiento a la brevedad posible. Entonces ya contestamos cómo es el situado. Los invito entonces a profundizar un poco aquí en la Constitución. Es necesaria, me dice Tito, es necesaria una seguridad jurídica. ¿Qué piensa usted? ¿Hay seguridad jurídica? Bueno, la pregunta va más allá del programa. Estamos hablando de la metodología, de la técnica de planificación. Hablamos de seguridad jurídica desde el punto de vista en este programa y en este tema, en el sentido de que hay una ley orgánica de planificación pública y popular y por aquí tienen que guiarse todos los entes y órganos de la administración pública, y esto tiene base, por supuesto, en nuestra Constitución, que obliga al presidente a formular un plan nacional que en nuestro caso llamamos el Plan de la Patria. En cuanto a la seguridad jurídica a nivel nacional en otros aspectos, digamos, yo soy abogado, soy penalista y también especialista por la práctica en derecho administrativo. La seguridad jurídica es algo que se conquista, algo en que la población tiene que exigirla en el caso de que haya desviaciones. Nos dice Manolo, es importante que nos explique bien las cosas para que los ciudadanos podamos entender. Bien, de eso intento con cada pregunta. Yo hago aquí un discurso, yo planifico un discurso porque cada programa que va a salir al aire es planificado. Yo soy un adalid de la planificación, un defensor de la planificación a carta cabal. Yo, además de abogado, yo soy licenciado en Ciencias Estadísticas con una especialización en Ingeniería de Sistemas y muchos años en el área de planificación. Tengo más de 30 años en la administración pública, trabajando con la administración pública. Soy jubilado de la administración pública del Banco Central de Venezuela y a partir de ahí nunca he dejado de trabajar en el área pública. Por eso este programa se llama Gerencia Pública. Trato en lo posible, planifico el programa y hablo, y mi discurso trata de ser específico y con un lenguaje sencillo de tal forma de que llegue a todo el mundo, que llegue al pueblo en general. Cada vez debo hacerlo, trataré de hacerlo mejor y de contestar las preguntas de la forma más sencilla y clara y llana. Nos dice el invitado 240. Seguridad jurídica no es solo que exista la ley, sino que sea constitucional y que las actuaciones de órganos públicos estén apegadas a ella y que los órganos jurisdiccionales ejerzan el control debido. Tiene usted toda la razón, estimado invitado 240.
En programas posteriores vamos a hablar acerca del control. El control es el hermano siamés de la planificación y en nuestra Constitución tiene una cristalización muy clara en lo que se llama el poder ciudadano. El poder ciudadano, adelanto, está conformado por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Esto es control, ¿ok? Son las entidades que van a verificar que el gobierno lleve a cabo lo que le corresponde, que es esa administración. Esa planificación la va a verificar el Poder Ciudadano si se está cumpliendo en cuanto a los programas y proyectos planificados o programados y en cuanto al manejo de los dineros públicos asociados a esa planificación y al funcionamiento de los servicios públicos en general. Esto lo vamos a conversar en detalle en próximos programas. Control y poder ciudadano. Por los momentos dejo esa inquietud y bueno, y estoy de acuerdo, pues ratifico con este invitado que es verificar que se estén cumpliendo estos programas. Esta es la función de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo, que tiene que garantizar y velar por el óptimo funcionamiento de los servicios públicos, y del Ministerio Fiscal, quien debe ejercer la acción penal cuando haya un daño patrimonial, bien sea culposo o doloso. Estos detalles pues los conversaremos en el programa de control. Mientras tanto, trato de responder de la forma más clara posible. Bien, la participación ciudadana, estimados radioescuchas, no se logra o vamos a dejar en manos de los administradores la programación del presupuesto, la elaboración del plan. Entonces no vamos a ejercer control. La participación ciudadana es la forma más directa de control. Yo tengo aquí a la Contraloría y a la Defensoría, pero si no me funciona un dispensario, ¿quién es el primero que tiene que estar ahí al frente? Tiene que estar al frente de, digamos, de una manifestación de desacuerdo y de control. Tiene que estar la ciudadanía, tiene que estar el pueblo. Por supuesto, tiene que estar la Defensoría del Pueblo, porque donde no funcione un hospital, un dispensario, una escuela, ahí tiene que estar el defensor del pueblo, no porque lo diga yo o se lo exija a la gente, sencillamente así está en nuestra Constitución. Es el garante del funcionamiento de los servicios públicos, es decir, de ejercer el control sobre los servicios públicos en cuanto a su funcionamiento y, por supuesto, en cuanto a la garantía sobre el respeto de los derechos humanos. Entonces, esto es control, pero la forma, insisto, directamente y más efectiva es el pueblo, es el ciudadano. Democracia protagónica y participativa. Bien, estimados radioescuchas, hemos llegado al final de nuestro programa Gerencia Pública, presentado gracias a Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Para el dictado de talleres y para el diseño de un programa de formación de recursos humanos en cualquier ente u órgano de la administración pública, cuente usted con Grupo Inciplan. Gracias por su sintonía y hermosa participación. Se despide de ustedes el servidor, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Y en los controles, mi querido amigo Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual.
Esto fue Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, conducción y dirección del abogado Silvio Castellanos. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas